obediencia al Código Fiscal de la Federación, que nos indica precisamente en qué casos, en el 146A del Código Fiscal de la Federación, tenemos la obligación de estar constantemente revisando la cartera. ¿Por qué? Pues porque el tipo de información, los créditos que estén en nuestra cartera, es la parte por cobrar, y si tenemos un universo por cobrar de tal cantidad, pues de ahí se pueden hacer estimaciones económicas, análisis y demás. Esa información se tiene que mandar al Congreso, nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar. Si resulta que de 10 no se pueden cobrar 5, no se puede cobrar 8, no se puede cobrar 1, y no se comunica esa información, pues las estimaciones, los cálculos y demás, pues es incorrecto. Nosotros, les insisto, el Código Fiscal de la Federación nos da los supuestos en el 146A de por qué los podemos hacer una baja contable. Esto no significa, cuando hacemos una baja contable, que el crédito sea perdonado o que sea una especie como de un trato preferencial a algún contribuyente. Es todo lo contrario. Lo que hacemos es ponerlo aparte para podernos dedicar a los créditos que podemos cobrar hoy, ahorita y tal, precisamente por la recaudación, y esto lo ponemos aparte. ¿Por qué? Porque cumple con uno de los dos requisitos, o que porque está ilocalizable, o porque es ¿cómo se llama? Que no tiene bienes, ¿no? Eso no significa, insisto, que se le dé un trato preferente, porque no se perdona. En el momento que aparezca un bien, que alguien nos diga, oye, tiene este bien la persona, en ese momento se vuelve a dar de alta, pero es una cosa de momento. Eso se da de alta otra vez y se inicia todo el proceso de cobro. Lo que hacemos nosotros en esta administración, que no se realizaba anteriormente, es coordinarnos con este tipo de información con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esas bajas contables, lo que hacemos es pasarle a la Unidad de Inteligencia Financiera los casos, para que mantenga un monitoreo en el sistema financiero y, por decirlo así, levante como una banderita en caso de que las personas que para nosotros están ilocalizables o que aparentemente no les encontramos bienes, pues se levanta esa banderita y aparezca que están moviéndose, y nosotros podemos llegar en ese momento, la sacamos de la baja contable y llegamos en ese momento. Y también, pues bueno, también no basta que las personas o los contribuyentes tengan bienes fuera de México, porque necesitamos la posibilidad nosotros de poder ejecutar o poderlos embargar. Si están fuera de, y no hay un instrumento internacional de cooperación fiscal que implica la colaboración de embargos y demás, sino solo de intercambio de información, pues estamos expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso. Entonces, no hay tal como perdón, es una limpieza de cartera, se pone aparte. No es como que ya para siempre se quitó. Ahora también estos son casos que vienen colgados de la cartera, algunos de hace mucho tiempo, de transacciones o auditorías viejas. La cartera puede reflejar alguna información o perspectivas no realizables. En ese sentido tenemos que ser nosotros muy responsables con la información que se comunica a la Secretaría de Hacienda y al Congreso. Y yo quisiera pedirle al Administrador General de Recaudación, el licenciado Héctor Vázquez Luna, que ha sido muy responsable con todos estos temas que son impopulares, pero que son necesarios y es mandato del Código Fiscal de la Federación, pues que ahonde un poquito más. Hay otra cosa también, todo ese tipo de cancelaciones siempre son supervisadas por la Auditoría Superior de la Federación y por el órgano interno de control, y es más, también cuando no estamos nosotros atendiendo los créditos por cobrar, porque no está localizada la persona, por ejemplo, puede llegar a la Auditoría Superior de la Federación y decir, ¿por qué no están ustedes ejecutando estos créditos? Y no le podemos decir, pues es que está ilocalizable, porque va a decir, pues aquí está en la cartera, tienes el deber de ejecutarlos. Por eso es fundamental también, por la seguridad jurídica interna de los funcionarios del SAT, pues estar cumpliendo constantemente. O sea, si no lo puedo localizar ahorita, puedo dedicar la atención al que sí puedo recaudar, al que sí lo puedo ejecutar, el crédito fiscal.
porque si no es también una irregularidad no estar nosotros, los funcionarios, atrás de aquello. No sé si me explico, pero en todo caso aquí me quedo para las dudas y el Administrador General de Recaudación pues tiene una presentación, no sé si la tengan cargada ya aquí, para ahondar en este caso. Héctor. Gracias, buenos días. La siguiente, por favor. Esta es la cartera que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria. Un monto de 797.924 millones de pesos, equivalente a 1.595.301 créditos. Una cartera inmensa de cobro. Se han disminuido de la cartera que se recibe en diciembre 100.000 adeudos de esta cartera. Adelante, por favor. ¿Qué es la cancelación de créditos? En realidad yo siempre he señalado que el tema cancelación se oye, y así lo han tomado, así se ha malinterpretado, que es un perdón de deuda. De ninguna manera es un perdón de deuda, es simplemente una baja contable, una separación de cuentas, o es una subcuenta contable donde se van aquellos que después de haberlos investigado de bienes exhaustivamente, se hacen investigaciones internas en el sector financiero, vehículos, etcétera. Después de hacer toda una investigación, se llevan a esa subcuenta de cancelados. Entonces, no libera de la obligación de pago, como bien decía la doctora Margarita, en el momento en que nosotros localizamos bienes, se reinventaría la deuda y cobramos. Muchas veces tenemos información posterior a esto de vehículos o de inmuebles y se reinventaría la deuda y se procede a su cobro. Además, el SAT publica esta información. En transparencia publicamos la información. Sí está ahí, de ahí la pudieron obtener porque la tenemos en nuestra página. En el momento en que nosotros aplicamos esa subcuenta o cancelamos, como se dice el artículo, los publicamos para que la ciudadanía se entere que están ahí y hasta para que nos ayuden, porque a veces, después de haber hecho todas las investigaciones, sí, les digo, sí se llegan a localizar algunos bienes. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la cancelación? Es similar a una cuenta de banco, donde ya cuentas que después de haber agotado todas las acciones de cobro ya no es posible hacerla. De hecho, las administraciones tributarias en el mundo practican esta depuración. Normalmente dentro de sus procesos hacen esta cancelación de adeudos para depurar cartera y ya enfocarse a la cartera que sea cobrable, que tenga bienes, que sea susceptible de poder aplicar a los adeudos. ¿Qué acciones se hacen? O sea, prácticamente después de que analizamos, investigamos fuentes internas, fuentes externas, todos los padrones, toda la información con la que cuenta el SAT y demás fuentes externas de bienes, después se envía a buró de crédito. Un contribuyente ya después de esto se envía a buró de crédito y están ahí. Todos estos deudores aparecen en buró de crédito para efecto de los efectos que tiene el buró financieramente. También se cancelan sellos, o sea, se cancelan sellos digitales. ¿Qué quiere decir? Que una empresa que se le practicó la cancelación prácticamente fiscalmente queda muerta. Ya no puede emitir facturas, ya no puede operar porque no tiene bienes, entonces no puede facturar, no tiene con qué responder para pagar los impuestos, pues entonces no puede facturar ya. Si tuviera cuentas se congelan y se envía la información, ya decía, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Adelante, por favor. Efectos de la cancelación. Quedan movilitados, ya les decía, para seguir operando. Se sigue la investigación para localizar bienes. Todavía después de esto se continúa investigando. Ya a mayor periodo, cada 3 meses se vuelve a investigar sector financiero, se vuelve a investigar sobre bienes para ver si continúa. ¿Qué pasa con los socios de estas empresas, las personas físicas que son socios o accionistas de estas empresas? Eventualmente también el Código Fiscal prevé una posible, si se ubican en los supuestos de responsabilidad solidaria, primero se tendría que aplicar la responsabilidad solidaria y una vez aplicada ya podemos ir contra bienes propiedad de estas personas físicas. Pero antes la propia ley nos obliga a irnos solo sobre bienes de las empresas, solo sobre el patrimonio de las empresas. Adelante, por favor. Los efectos de la cancelación siguen los mismos. Crear percepción de riesgo también, por eso quedan inhabilitadas, por eso se envía a Proco Fiscal para que las acciones penales las realicen, a la Unidad de Inteligencia Financiera.
y pues después ya son cancelados. Adelante, por favor. ¿Por qué cancelamos? ¿Por qué cancelamos? Pues en principio es depurar la cartera. Es una acción constante que la ley nos marca y que también eventualmente cuando llegan a supervisar las autoridades, la Auditoría Superior de la Federación o la Función Pública, pueden observar y dejar a los servidores públicos alguna recomendación por no acatar esto. Porque si ya se cubrió toda la etapa de investigación, tiene que culminar. O se culmina con cobro parcial o total, o se culmina con esta baja contable o cancelación, que es una separación en una subcuenta. La información que damos de manera trimestral, ahí está. Hemos sido muy puntuales en publicar. Cada caso que se da, se publica y está a la vista de todos. En datos abiertos, en la página del SAT, ahí las pueden encontrar. También es importante porque de esta cartera ya es la última etapa de cobro, después de que ya pasaron las auditorías, todas las acciones del SAT, eventualmente se tiene que emitir una liquidación cuando no se pudo cobrar el crédito, cuando no hubo una autocorrección, y esta cartera pues va a esta parte cobrable. Desafortunadamente toda esta cartera antigua que se viene arrastrando solamente es recuperable un 5%. Por eso es necesario depurarla también, porque no podemos tener una cartera inmanejable, no es… más de 1,5 millones de adeudos no es manejable con el personal que tenemos. Con todos los sistemas, con todos los elementos que tenemos ya, tecnología, no nos da abasto. Entonces, tenemos que depurarla por esta razón. Este es el procedimiento interno que realizamos para hacer la cancelación. Se investiga desde que se recibe la deuda, se hace la investigación de bienes, se verifican fuentes externas es sector financiero, registro vehicular, que tenemos el Padrón Vehicular Nacional, etcétera. Muchas fuentes de información que nos ayudan a localizar bienes. Y fuentes internas, tenemos unas 30 fuentes internas también de localización de bienes en todas partes, información de cuentas, de tarjetas, todos registros en el Seguro Social, en todos los padrones para poder hacer las investigaciones y ver si existen bienes de los contribuyentes. Se analiza esos resultados de la información. Si se localizan bienes, se procede a hacer efectivos estos mediante el procedimiento administrativo de ejecución y se aplica a los créditos las cantidades recuperadas. Si no se encuentra nada o se encontró parte, solamente alcanzó a pagar un porcentaje de la deuda, también el resto va a esta clave, va a esta situación de cancelación o de baja contable. Este es el proceso que se sigue internamente por los funcionarios del SAT. Adelante, por favor. Esa es toda la información que les queremos proporcionar. Entonces, es claro, no hay un perdón, como se especificó en la nota de ayer, no hay ningún perdón. No es una condonación, también queremos dejar bien claro los efectos de una y otra. La condonación sí existe, sí extingue la deuda fiscal, sí libera de pago. Las empresas siguen funcionando después de haberles condonado. En este caso, la empresa ya fiscalmente ya desaparece, murió, porque no le permitimos que siga haciendo acciones de facturación. Muchas gracias. Bueno, pues dicho todo lo anterior, aclarando este tema, que tengo el informe que fue Claudio X González el que produjo la información de Mexicanos a Favor de la Corrupción, esa es su asociación. Entonces, les molesta mucho todo lo que hacemos para que no haya corrupción y tratan de desinformar, de manipular la información. Pero bueno, ya se aclara. Adelante, empezamos aquí. Presidente, buenos días. Con el respeto que se merece la investidura presidencial y por supuesto usted como jefe del Ejecutivo, quisiera preguntarle un tema reflexivo. ¿Le tocó bailar con la más fea, presidente?
luego de que pues, los sexenios pasados dejaron el país en llamas, saqueos, desvío de fondos, niños atendidos con agua en lugar de quimioterapias por los gobiernos del PRI y el PAN, obviamente también medios de comunicación que recibían chayos, reporteros y columnistas que pues obviamente están más que evidentes. ¿Qué me puede contestar si le tocó bailar con la más fea o no, presidente, y si se arrepiente de ser jefe del Ejecutivo, por favor? No, es para mí una dicha enorme ser presidente de México y lo más importante, encabezar un movimiento de transformación. No es el cargo, sino el encargo. Llegar aquí para hacer lo mismo no tendría ningún sentido. Lo interesante es que estamos llevando a cabo una transformación. Eso es muy satisfactorio. Si es complicado, si es difícil, yo diría que no tanto, porque tenemos muchos márgenes, a pesar de que se esmeraron en destruir a México, a pesar de que saquearon al país por décadas, hay muchos recursos naturales, muchas riquezas en el país, un pueblo extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. México es de los países con más cultura en el mundo. O sea, tenemos muchos elementos buenos y hay también margen porque era mucha la corrupción, pero desmedida. Entonces, si no se permite esa corrupción, es también mucho lo que se libera de recursos para el desarrollo de México. Ayer le decía yo al presidente de la República de Costa Rica que si él aplicara, como seguramente lo está haciendo, un plan de combate a la corrupción, no tendría mucha tela de dónde cortar, porque la corrupción en Costa Rica no es la corrupción que había en México. En Costa Rica, a pesar de ser un país con una pequeña extensión territorial, es un país con democracia desde hace mucho tiempo. El problema nuestro es que no ha habido democracia. Estamos dando los primeros pasos y la democracia ayuda mucho porque es un contrapeso. La democracia no significa el cuerno de la abundancia, pero lo mucho o lo poco que se tiene se distribuye con justicia. Nadie se siente absoluto, como sucedía en nuestro país, que eran como monarquías seccionales y hacían lo que se les venía en gana, es decir, no había ningún límite. Entonces nosotros tenemos ventaja, porque como era tanta la corrupción y tanto el derroche,
Entonces, al acabar con la corrupción, al terminar con el derroche, imagínense cuánto dinero se libera. Les ponía yo el ejemplo de la presidencia, de ejercer 3,000 millones el año pasado a ejercer 800 este año, 2,200. Entonces, esto permite poder atender a la gente, a los olvidados, a los pobres, a los marginados. Se están destinando fondos como nunca en favor de los pobres de México. Entonces es muy satisfactorio y por eso no es difícil, se puede. Imagínense cuando se venda el avión presidencial, que ya estamos a punto de concretar esa operación, 72 aviones y helicópteros, ¿sí? Todos los ahorros, todo lo que se recupere de corrupción que se destine al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Tenemos muchas ventajas y vamos bien. Desde luego, estos cambios pues producen inconformidad, que hasta eso no mucha. Claudio X González, Reforma, algunos otros, ¿no? Los partidos, que además es legítimo que estén en contra, que sean opositores a nosotros, pero nada significativo, nada que me quite el sueño. Al contrario, estoy muy entusiasmado y con el propósito de sentar las bases lo más pronto posible para la transformación. Todo esto que hemos hecho, las reformas a la Constitución que se han llevado a cabo, son como una nueva Constitución. El que sea delito grave la corrupción, el que sea delito grave la facturación falsa, la creación de empresas fantasmas, que se cancele la condonación de impuestos, la ley de austeridad, la revocación del mandato, la consulta popular, el que se apruebe terminar con los fueros al presidente, que se pueda juzgar al presidente en funciones por corrupción, porque desde hace 170 años, desde la Constitución de 1856, el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria. Entonces, todos estos cambios, el terminar con los fueros, es un marco legal distinto. Le estamos dando marcha atrás, no a todo, pero sí a
lo que más dañaba y se llevó a cabo en el periodo neoliberal. Todas las reformas que hicieron a la Constitución para legalizar el saqueo, con legisladores que se hacían llamar representantes populares y que estaban al servicio de los potentados, los que se sentían dueños de México. Entonces sí estoy muy satisfecho y les diría que en el caso de lo de Culiacán, ¿no?, que podría ser un tema de preocupación, desde luego que lo es, pero al mismo tiempo sirve para reafirmar nuestra vocación pacifista. Una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. Que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno. No, eso no es nada. Presidente, Ante un señalamiento de ordenar un exterminio. Eso sí, yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, pues con altas dosis de tafil o de otro tipo de relajantes, porque eso es muy fuerte. Más nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia. Ayer les comentaba yo que había el ambiente en las Fuerzas Armadas donde por órdenes superiores se les decía: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, los mismos que ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos, pensaban de esa manera, fascistoides. Entonces, ayuda mucho todo esto para decir, a ver, ¿que no hay otra manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? Claro que sí, y lo estamos aplicando. Y hacen una encuesta, el Reforma, ¿no?, a 400 personas por teléfono y llegan a la conclusión que hay que cambiar la política de seguridad. Pues aprovecho para decirles a los que piensan de esa manera que no vamos a modificar la política en materia de seguridad, que no vamos a apostar a la violencia, a la guerra, al exterminio, que vamos a respetar las vidas, que apostamos a la paz,
y que le pedimos a todos los mexicanos, a todos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida. Que no dejen de pensar que solo siendo buenos podemos ser felices, que lo más importante es el amor al prójimo. Y no hay que vencer, hay que convencer, no vernos como enemigos a destruir, sino si acaso como adversarios a vencer, y que nos portemos bien todos. Y ahí vamos a ir avanzando en nuestra estrategia. ¿En qué consiste nuestra estrategia? Lo repito, en que haya trabajo, en que haya mejores salarios, en que haya bienestar, en que se atienda a los jóvenes, en que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, que hagamos el bien sin mirar a quién. Dirán, esos son buenos deseos, esa es una ingenuidad. No. Se avanza, hay que crear una nueva corriente de pensamiento, hay que procurar el bienestar del alma, no solo el bienestar material. Y estamos avanzando porque la gente humilde tiene más apoyo, se está avanzando porque se atiende a los jóvenes, se avanza porque no se permite la corrupción, se da buen ejemplo y porque vamos a ir aislando cada vez más a los delincuentes. ¿Cómo se les aísla? Pues aplicando la ley sin impunidad, que los delincuentes de cuello blanco no dominen en el gobierno, y la llamada delincuencia organizada lo mismo, que se les aísle, que no tengan la posibilidad de enganchar a jóvenes para fortalecerse, que no tengan consumidores de drogas, porque los jóvenes rechacen las adicciones. Es quitarle el agua al pez. Aislarlos y que ellos mismos también vayan entendiendo que van a estar viviendo siempre
de un lugar a otro, huyendo. Que eso no es vida, y nosotros trabajando en beneficio del pueblo, dando ejemplos de rectitud, de integridad. Y claro que van a cambiar las cosas, están cambiando las cosas. Pero si eres lector del Reforma, pues entonces dices, qué barbaridad, cómo está este país, o de otros medios, ¿no? Había en un tiempo una revista que se leía mucho, se llamaba La Alarma. Los que tienen más edad seguramente se acuerdan, que era pura nota roja y amarillismo. Y estaba permitido, y eran los momentos en que había más censura y se permitía. Pues ahora, con más razón, se tiene que permitir todo, pero también ir señalando a quienes tienen intereses creados y se oponen, como han sido las reacciones después de las transformaciones. Cuando inicia la lucha de independencia, pues los realistas asesinan a los dirigentes, 2 sacerdotes, a Hidalgo y a Morelos, los fusilan, los excomulgaron. Fue muy fuerte la reacción. En la época de la Reforma, tremendo, porque cuando ya estaban perdidos, fueron al extranjero y trajeron a Maximiliano y a Carlota. Esa era la reacción. Como 10 años antes de eso, de que fueron por Maximiliano, los mismos habían ido por Santana, después de que nos habían quitado la mitad del territorio y Santana se fue al exilio, lo fueron a buscar. Y hay un texto que es extraordinario, o sea, un artículo, una carta fundamental para entender el papel de los medios de información en México y en el mundo. 1850 le escribe el jefe político, el intelectual más importante del conservadurismo, Lucas Alamán, le escribe a Santana y le dice: venga, regrese, nosotros tenemos todo bajo control, palabras más, palabras menos, manejamos la opinión pública, porque somos dueños o decidimos lo que publican los periódicos
de la capital y de las principales ciudades de México. Nosotros le garantizamos que no va a haber ningún problema. Y en efecto, regresa a Santana de Colombia, llega a Veracruz y lo están esperando miles de personas después de la gran tragedia de haberse perdido la mitad del territorio. Y en todo el camino de Veracruz a México es aplaudido. Luego regresa y todavía vende otro pedazo del territorio y se convierte en Alteza Serenísima, y todo esto con el apoyo de los conservadores. Y luego de ese gran fracaso, pues van, decía yo, 10 años después, a traer a Maximiliano. Esa es la reacción, ese es el conservadurismo. Y con la revolución, pues pasa lo mismo. De ahí viene lo de los fifís. La prensa conservadora de entonces, el Imparcial, y los intelectuales, un poeta extraordinario, Díaz Mirón, le toca ser director del Imparcial con Huerta. Invita a Huerta a visitar el Imparcial y escribe Díaz Mirón que Huerta había dejado una estela perfumada y agradable